Relacionándolo con el tema de la obesidad, ¿qué papel juega el estrés en ello? Un papel importante y determinante y a la vez complejo, porque aquí ya alberga, por un lado, el tema del cortisol, que es la hormona que influye cuando sostenemos un estrés prolongado. Esto, a su vez, puede provocar tanto alteraciones hormonales como alteraciones metabólicas. Esas alteraciones metabólicas, a su vez, pueden estar influyendo en que haya una predisposición o un mayor riesgo de que ese exceso de grasa, que es precisamente lo que define el sobrepeso y la obesidad, se cambie y haya un mayor riesgo de que ese exceso de grasa aumente. Y luego, por otro lado, se aunan factores emocionales, porque la tolerancia al estrés que tú tengas o que yo tenga también va a influir. Si tienes poca tolerancia al estrés, muchas personas generan esa, dijéramos, gestión del estrés a través de un exceso de alimentación. Aquí empeoraría la situación. Entonces, conclusión, el estrés determina directamente y además causa como una relación de complejidad que vendría a ser la misma complejidad cuando hablamos de sobrepeso y obesidad. Sobrepeso y la obesidad es un exceso de grasa, en concreto es un exceso de tejido adiposo. Y el tejido adiposo, principalmente, donde juega un papel es en unas células que se llaman adipocitos. Entonces, este exceso de grasa en tu cuerpo es lo que va a provocar un mayor riesgo de enfermedades. Por eso a día de hoy la OMS, por ejemplo, define a la obesidad como una patología y como una enfermedad, pero hay otras personas que parten de la base de otro posicionamiento o están más de acuerdo con otro posicionamiento, que la obesidad en sí no es una enfermedad, es el factor de riesgo que te puede provocar enfermedades cardiovasculares, metabólicas, hormonales, ginecológicas, etc. Pero en sí el problema no es el exceso de peso. El problema es el exceso de grasa. El sobrepeso y la obesidad es un exceso de tejido adiposo, como tal. Que sea una enfermedad o no, pues ahora mismo es un tema de debate. Notamos en la sociedad como un miedo a esta obesidad, este sobrepeso, o sea, este concepto grasofobia sigue presente. Sí, la grasofobia en catalán y la gordofobia es diría, un fenómeno social que hace que las personas con un cuerpo grueso se sientan discriminadas y estigmatizadas simplemente por su condición. Y esto es grave, porque no solamente la gordofobia está presente en la sociedad, sino también está presente entre los profesionales sanitarios. Y estas personas normalmente, lo más normal es que en algún momento de sus vidas se relacionen con algún profesional sanitario. Médico endocrino, nutricionista, preparador físico, psicólogo. Entonces esto es una problemática que ya se están tomando medidas para que desaparezca. De entrada, hablar en primera persona, porque se tiende a decir la persona obesa, la persona gorda o gordo. Y se ha visto que esta palabra comporta una connotación negativa. Entonces, Andrea no es Andrea de la depresiva. Andrea quizás tiene un trastorno depresivo, como puede ser cualquier otra patología mental, pero por encima de eso sigo siendo Andrea. No voy a definirme Andrea la depresiva o Andrea la obesa. Entonces, esto ya está cambiando, sobre todo a nivel internacional se están tomando más medidas y las personas que padecen obesidad son personas igualmente, pero no son personas obesas, son personas con una condición, con una enfermedad, si le quieres llamar obesidad a la enfermedad, o con una condición X. Esto por un lado, precisamente para no estigmatizar y no discriminar. Otro lado son tomar medidas de normalización de los cuerpos a nivel de aspecto físico y de imagen corporal. Aquí hay que tener en cuenta que todos los cuerpos deberían de ser válidos, o por lo menos no deberían de ser ni fruto ni motivo de juicio, independientemente de su forma, si son gruesos o no, y de su aspecto externo, para entendernos, de su aspecto físico. Otra cosa es que desde el punto de vista no físico ni de imagen corporal, sino desde el punto de vista clínico, fisiológico, metabólico, este exceso de grasa puede provocar estos riesgos para tu salud y este riesgo de desarrollar enfermedades. Esto es irrefutable. Las guías de práctica clínica, la de Canadá, la de Australia, las españolas, lo han recogido todo. Esto ya más que estudiado.
O sea, esto es algo que es una realidad. Ese exceso de tejido adiposo, cuando se vuelve disfuncional, te va a provocar ese riesgo de enfermedades. Pero creo que son dos términos distintos que se acostumbra a confundir. Una cosa es que tú, obviamente, ese cuerpo, independientemente de su forma, sea válido, por supuesto, solo faltaría. Y otra cosa es que cuestionemos que este exceso de grasa no va a pasar nada. Este exceso de tejido adiposo disfuncional no le va a pasar nada a mi cuerpo porque esté ahí. Esto es algo que está más que estudiado y más que evidenciado, ¿no? Ese aumento del riesgo. Pero creo que se confunde un término con otro, un término de imagen corporal, por un lado, de aspecto físico y externo, y por otro lado son términos metabólicos y clínicos y de funcionamiento de nuestro cuerpo a nivel interno. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo es que veo gente, no sé si os pasa, ¿eh? Veo gente que en las redes sociales, sobre todo, que están, que tienen este exceso de grasa y nos dicen que no pasa nada, que hay que aceptarlo, que soy feliz, que me gusta estar así, pero yo creo que eso es algo como hemos comentado antes, ¿no? Algo más a nivel filosófico, ¿no? que a nivel clínico, ¿no? O sea, a mí me gustaría ahondar un poquito más. A nivel clínico, ¿qué consecuencias puede tener para la persona tener este sobrepeso o estar obeso o obesa? Un mayor riesgo de padecer patologías de diferentes tipologías. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades respiratorias, enfermedades del aparato digestivo también, porque la microbiota intestinal está muy relacionada también con el exceso de tejido adiposo disfuncional. Todo tipo de patologías, y esto debería de ser distinto a que todos los cuerpos son válidos y por lo tanto todos los cuerpos deberían de ser aceptados. Por eso, insisto, creo que se están confundiendo términos o se están confundiendo condiciones, situaciones o contextos, o llamémosle como quiera. En ningún momento se está diciendo que ese cuerpo con exceso de grasa no se debiera de aceptar. Yo creo que son mensajes distintos. Por supuesto que se tiene que aceptar, no faltaría más. Y no solamente esto, sino que estamos diciendo que no se estigmatice y que no se discrimine simplemente por esa forma de ese cuerpo grueso. Pero una cosa es esto y otra cosa es desde el punto de vista clínico y fisiológico, insisto otra vez, pongamos en cuestionamiento que este exceso de grasa, que está más que evidenciado por multitud de estudios y que la evidencia científica está más que contrastada, comporta un riesgo para tu salud. Es que claro, incluso, bueno, en tu día a día, ¿no? Es decir, claro, o sea, al final te condiciona, ¿no? No sé, subir las escaleras, hacer deporte, mil cosas, ¿no? Y claro, yo lo veo como que se está como normalizando y bueno, eso a mí me preocupa, la verdad. Claro, pero hay dos procesos de normalización que se están dando yo creo que al mismo tiempo y conviene separarlos como estamos hablando ahora. Una cosa es, por supuesto, insisto, normalizar y validar todos los cuerpos independientemente de cómo sean, y otra cosa es normalizar algo que te está comportando un riesgo para tu salud. Es como el tema del consumo de alcohol. Está normalizado, pero el alcohol es un tóxico. Que esté normalizado que nosotros nos vayamos a tomar una copa es una realidad, pero lo que nos estamos tomando es un tóxico para nuestro organismo. Que somos conscientes de ello y aún así lo vamos a hacer. Estamos en nuestro derecho. Vivimos en la era de la sobreinformación, estamos todos informados de los riesgos del alcohol y del tabaco y aún así lo seguimos haciendo. Bueno, cada uno tiene su responsabilidad individual de hacer con su salud lo que quiera hacer. Pero que es un tóxico, es decir, que una copa de vino, aunque sea una, ¿es sano? No es sano, porque es un tóxico el alcohol. Lo que yo veo, Andrea, es que, por ejemplo, una persona que fuma mucho, el amigo le dice, deja ya de fumar, está fumando demasiado. Pero una persona que bebe mucho, no. Sí, a veces sí, pero por ejemplo, ves una persona que tiene sobrepeso, que está comiendo y tú no le dices, para ya de comer, porque sabes que le puedes, está como más, yo tengo la sensación. Sí, está como más es decir, un poquito más tabú. Sí, es como más tabú. O sea, yo nunca lo he escuchado decir, oye, deja ya de comer porque te estás poniendo
No sé, tienes que tener mucha confianza. A eso me refiero. Quizás aquí entraría un factor que al final la comida, ¿no? Quizás se ve como más inocua que a lo mejor el alcohol o el tabaco, porque Posiblemente. es evidente que todos necesitamos comer a diario y a lo mejor ese exceso quizás no se le da tanta importancia, ¿no? Como el exceso de alcohol o de tabaco u otras sustancias. Pero el exceso también de comida puede comportar problemas para tu salud. O sea, comer por encima de tus necesidades también es un factor de riesgo. Igual que estar siempre en una situación de sedentarismo, por ejemplo, otro factor de riesgo, porque al final estamos diseñados para movernos y la actividad física es un hábito saludable. Si no la practicas, también es otro factor de riesgo. O sea, en términos de salud de manera integral y holística, no solamente física, sino también mental y emocional, mientras más hábitos saludables y más conductas saludables hagas, más estás protegiendo tu salud. De lo contrario, mientras más factores no protectores o de riesgo o más conductas no saludables haya, pues peor para tu salud. Y como conducta no saludable, pues está el consumo de alcohol, está el consumo de tabaco, está el sedentarismo, está el exceso de alimentación o, como decía, ¿no? Comer por encima de las necesidades individuales de cada persona. O nutrirse mal o alimentarse mal directamente. No hace falta que haya un exceso, ¿no? Simplemente no saber lo que uno está comiendo. Claro, a nivel, dijéramos, numérico, si tú necesitas 1500 calorías, no estás haciendo un exceso de ingesta si lo que necesitas es lo que estás ingiriendo, pero esas 1500 pueden ser en forma de elemento, donut o bollería. Claro, eso también es otro factor de riesgo, porque no es un factor de estar comiendo por encima de tus posibilidades, pero sí que es un factor que en cuanto a forma del alimento no estás ingiriendo los nutrientes que necesitas. ¿Y entonces qué alimentos consideras que deberíamos prácticamente evitar? A ver, como tal, lo que es evitar de forma estricta o prohibir, yo personalmente, mi criterio profesional, no soy partidaria de prohibir ningún alimento. Dentro de eso, obviamente hay alimentos saludables y hay alimentos poco saludables y hay alimentos muy poco saludables. No es lo mismo el ejemplo que he puesto de bollería, donut o cualquier tipo de bollería, que una bollería hecha con alimentos muy poco procesados o con ingredientes que ya son saludables, que sería pues un alimento ya no tan poco saludable, sino que medianamente saludable, o un producto fresco como un pescado, una fruta o una verdura, que son alimentos totalmente saludables. Se podría un poco identificar como lo que conocemos como el semáforo. Hay semáforo verde, hay semáforo amarillo y hay semáforo rojo. Pues hay alimentos que son muy, muy, muy poco saludables, directamente no saludables. Hay alimentos que, bueno, son poco procesados, medianamente saludables, y hay alimentos que son muy saludables, que sería el semáforo verde. Pero como tal, yo no soy partidaria de las prohibiciones alimentarias o de evitar al máximo cualquier alimento, siempre y cuando estemos hablando de algo normal, ¿no? Por así decirlo. Pero evitar alimentos. Hay alimentos desaconsejados, porque por su composición pues son poco saludables. ¿Las harinas? Por ejemplo, si son más refinadas, pues serán menos saludables. Si son menos refinadas, mientras más procesado esté un alimento, suele ser proporcional a que sea menos saludable. Mientras más poco procesado sea y más fresco, suele ser más saludable. Pero si a mí me gustan los donuts, yo solo faltaría. Yo me como un donut aun sabiendo que es un alimento poco saludable. El hecho de controlar los factores que sí que pueden mejorar tu salud, para mí es un reflejo de autoestima, de una autoestima saludable. Según cómo me cuido yo, también refleja un poco la relación que yo tengo conmigo misma. Si yo no me priorizo, probablemente no priorizaré todo lo que conlleva cuidarme. Alimentación, ejercicio, descanso, estrés, relaciones, con quién nos acompañamos, con quién nos dejamos de acompañar, cómo destinamos nuestro tiempo libre. Si yo me priorizo mucho, probablemente para mí sea una prioridad a qué destino mi tiempo libre. Andrea, ¿son necesarios los suplementos? Si no están justificados, no.
y hay un uso indebido de suplementos, del mismo modo que hay una práctica extendida que es la automedicación. Al final, un fármaco tiene que haber una prescripción, tiene que haber una necesidad. La suplementación es lo mismo. Tiene que haber una justificación de que tú necesitas ese suplemento y que tu cuerpo va a necesitar ese suplemento. Pero la suplementación de manera aleatoria o de manera no justificada, pues tampoco se debería de producir.